Comienzo, como no puede ser menos, por agradecer, y no por formalidad, sino muy sinceramente la invitación que he recibido, la cordialidad, la amabilidad, la atención constante de los organizadores. Y, en fin, siempre es un gusto estar acá y con muchos que no solamente son colegas respetados, admirados, sino también amigos. Muy bien. Bueno, lo primero que tengo que decir es que el título que tiene el programa no sirve, porque la idea original era comparar a Vitoria con Sánchez Ciruelo, pero finalmente el manuscrito en el cual Sánchez Ciruelo trataba estas cosas, en la parte relativa al tema, estaba demasiado poco legible, así que me habría demandado mucho tiempo si hubiese sido posible. Entonces, me voy a centrar en el mismo Francisco de Vitoria, ciertamente en relación con sus antecesores inmediatos, como ya hemos hecho muchas veces, o no tan inmediatos, digamos, desde medievales hasta los que eran más próximos a él en el tiempo, hasta John Mayle y alguna referencia también a Domingo de Soto. Muy bien. Bueno, entonces, el título era algo así como Ontología del ser humano, ser, sustancia, potencia y operación u actividad. Y entonces aquí traje un pequeño esquema para indicar en qué momento de la exposición estoy. Eso tal vez pueda ayudar a mantener un poco más la atención en un tema arduo y abstracto. Entonces, lo primero, algunos aspectos generales, el tema del texto de Santo Tomás, el manuscrito utilizado y otros, centrando nuevamente en los autores citados. Después, entrar con un poco más de detalle en los contenidos de las cuestiones de Santo Tomás. Después, ir a los caracteres generales del comentario vitoriano. Y después ir a algunos aspectos más concretos del texto de Francisco de Vitoria. Bueno, entonces, vamos a ver. El texto de Santo Tomás, al cual le voy a prestar atención, es el de la Prima Pars, cuestión 54, artículos 1 al 3, y la cuestión 77, artículos también 1 principalmente, pero se podría extender hasta el tercero, en el cual inicialmente, lo que me quería explicar era el tema de la distinción entre el alma o la sustancia del alma y las potencias, entendida en el sentido de potencias operativas, inteligencia, voluntad, sensación, sentido, memoria, etc. Ahora, ¿por qué retrocedí a la cuestión 54? Porque Vitoria, en la cuestión 77, dice, mira, de esto me ocupé en la cuestión 54, y remite allá, y entonces de lo que viene, dice otras cosas interesantes, pero lo central remite a este texto. Bueno, claro, tiene la peculiaridad de que lo que hay aquí en estas cuestiones de Santo Tomás es algo que va mucho más allá de una discusión precisa acerca de sustancias, facultades, sino que es una verdadera, llamémosla, metafísica del ser finito. Como vamos a ir hablando, digamos, es como su explicación última acerca de lo que es el ser criatura finita, una cierta ontología de lo viviente. Y después ya, de manera un poco más particular, el viviente humano, donde ya trata de las facultades que están más vinculadas supuestamente a lo corpóreo y a lo orgánico. Pero en principio el contexto es mucho más amplio. Bueno, voy a volver sobre ese tema. El manuscrito utilizado es el 839 de la Biblioteca de la Universidad de Barcelona, que recoge las lecciones de 1539. Y también alguna comparación hice con el que ha utilizado más abundantemente, al parecer, Lucas, según estábamos conversando. Bien, y el manuscrito de Barcelona, bueno, tiene la peculiaridad dentro del contexto de que la mayoría de los manuscritos que se conservan son reportaciones de las lecciones, o todo en realidad, ¿no? De Domingo de Soto, conozco un autógrafo que es muy interesante, pues como un inciso, ¿no? Se ve cómo él va tachando y reescribiendo, y tachando y reescribiendo, y después en una cuestión compleja se da cuenta que tacha y después le da la vuelta, ¿no? No la borra. Entonces ver ahí el autor
en acción es interesante. Pero en el caso de Victoria tenemos estos manuscritos y, tal como ocurre con nuestros estudiantes, algunos apuntes son muy expansivos, que intentan abarcar mucho de lo dicho, a veces a costa de la cantidad, y otros, en cambio, son mucho más sintéticos y tal vez capturan más lo esencial y con más claridad, ¿no? Lo que es el matritense, ¿sí? Tiene la segunda característica, ¿sí? Es más escueto, más sintético, pero el de Barcelona, justamente por su expansividad, da una muestra también viva de lo que era la lección vitoriana. Muy bien. Y aquí también digo una cosa, hablo de una tarea previa que debe afrontarse, lo comentaba el otro día con Lidoia, también con Lucas hace un momento, y es que, no sé cómo les pasará al resto, pero cada vez que entro a trabajar algún tema en manuscritos de estos autores, al rato de avanzar empieza, en muchos casos, la duda de, bueno, ¿es de este autor o no? ¿Hasta qué parte? De pronto me está leyendo un manuscrito de Domingo de Soto y ocurre que empiecen a citarlo en tercera persona o hasta criticarlo. De manera que el mapa general, sí, está hecho de manera muy meritoria, más que meritoria por muchos que nos han precedido, pero el trabajo de asegurar con más detalle la base de autenticidad manuscrita es algo que está por hacer y tal vez tendríamos que plantearnos hacerlo de manera más sistemática antes de seguir, o en paralelo por lo menos, pero como una tarea específica que fundamente después el trabajo más en detalle. Si no, uno se mueve un poco en las movedizas, dice estudié esto en Vitoria, después uno tiene que decir años después que no era de Vitoria y cosas así un poco vergonzosas. Muy bien. Después, vamos a ver, otro aspecto general que ya se ha mencionado, tiene que ver con los autores citados en estos pasajes, que los menciono primero en orden cronológico, que serían Aristóteles, no mucho, San Agustín va a ser un punto relevante, Anselmo, muy de pasada, Santo Tomás, por supuesto, Duns Scoto, no mucho, y después Occam, Durando, Capriolo, Gregorio de Rimini, Marsilio de Ingen, por lo menos conocido, Tomás de Estrasburgo, conocido como Argentina, Gabriel Bill y John Mayer solo en un breve pasaje que para mí básicamente me sirve para describir que leyó a Mayer en estos temas, aunque el punto es tan de detalle que no voy a entrar ahí. Cayetano, y de manera interesante dice uno en París. Dijo tal cosa y parece que era una cosa un poco inteligente, entonces digo, y entonces no me ocupo de la fantasía, ¿no? Bueno, entonces es un tema también es interesante consignarlo porque se ve que lo estudió en París o discutió en París, oyó lo que la gente en París decía acerca de esto. Bien, perfecto. Después, también en relación con esto, ¿con quién discute principalmente? Bueno, con los nominales, también con Durando algo, a quien yo personalmente no lo calificaría de nominales, un autor más o menos original, al principio estaba más obligado a seguir a Santo Tomás, después aparentemente se liberó cuando lo nombraron obispo, y así, ¿no? Dicen que la única forma digna de salir de una orden religiosa es que te nombren obispo. Bueno, eso es. Perfecto. Después, el contexto de las cuestiones de Santo Tomás. Me voy a centrar sobre todo en la cuestión 54 y tal vez voy a adelantar un poco las preguntas y las conclusiones, ¿no? En la cuestión 54, artículo 1, se pregunta si el entender en el ángel, la cuestión es el conocimiento angélico, pero no lo había dicho, pero se pregunta si el entender en el ángel se identifica con su sustancia. Adelante, vamos a usar de manera más o menos intercambiable, de manera razonable según el contexto, las palabras acción, acto, operación, y también esencia, sustancia, en algún momento diciendo que las usa como sinónimo. Pero básicamente, ¿no? Que en el ángel se identifican el entender y la sustancia. Y su respuesta, como digo, tiene esta generalidad amplísima, dice que ni en el ángel ni en ninguna criatura pueden ser idénticas la sustancia y la acción. Primer punto. Bien, la segunda pregunta, va en una línea semejante, se pregunta si el entender, el acto de entender en el ángel se identifica con su existir.
Pregunta curiosa. Bueno, yo creo que lo hace con su intencionalidad justamente de terminar de perfilar su metafísica en sentido amplio. Para mí es un texto breve pero fundamental. No, iba a decir nuevamente que ni en el ángel ni en ninguna criatura puede identificarse la acción con el existir. Y la tercera pregunta, que es de la cual los autores más se ocupan, las primeras dos son como peculiaridades de Santo Tomás, muy significativas, pero menos comunes, es justamente la pregunta de si la potencia, y aquí cuando hable de potencia, estoy traduciendo en latín virtus, en el sentido de potencia activa, capacidad activa, si la potencia, en el sentido no de es compleja la potencia operativa y la potencia en sentido de lo contrapuesto al acto. Bueno, no entro en eso. Si la virtus, la potencia operativa del ángel, se identifica con su sustancia o esencia, y nuevamente va a decir, ni en el ángel ni en ninguna criatura la sustancia o esencia puede identificarse con su potencia operativa. Por tanto, este es el alcance amplísimo que tiene. Ahora, claro, aquí voy a tener que, para hacer sentido de esto y para poder hacer una comparación relevante con lo que va diciendo Vittoria, diría que a lo que se opone Santo Tomás, en definitiva, es primero a la idea de una acción subsistente. Esto sé que puede sonar un poco críptico, pero algo que por su propia sustancia inmediatamente, sin más sustento, fuese acción, una acción sustantiva. Va a decir, bueno, básicamente, esto sería acto puro, sería algo infinito y por tanto ninguna criatura puede tener. Ahí tiene que haber una distinción entre sustancia y acción. Bien, lo segundo va a ser algo muy semejante, ¿no? La acción de una criatura, el entender del ángel, puede ser su existencia, también una síntesis interpretativa, en mi caso, tiene que ver con lo siguiente, ¿no? Mira, más todavía, una acción que se identificase con su propio existir sería algo así como una acción autocreadora, ¿no? Y esto no puede ser en una criatura y posiblemente no puede ser en absoluto, ni siquiera Dios lo podría caracterizar así, ¿no? Y bueno, en tercer lugar ya vuelve a la pregunta de si la sustancia puede ser la potencia operativa, como ya dije, vuelvo a responder que no. Y nuevamente, y esto, en fin, no es tampoco una invención mía, también, para decirlo muy sintéticamente, sé que esto tendría que fundamentarse mucho más, tiene que ver con la idea de que si la sustancia fuese idéntica con la potencia, bueno, por motivos peculiares de la metafísica de Santo Tomás, aquí sí aparece el tema de la distinción entre esencia y acto de ser. Bueno, también hay una suerte de autocreación o autoproducción o una actividad que por ser autosustentada sería infinita. Bien, no sé si estoy siendo suficientemente claro, pero también para sintetizar, creo que el gran presupuesto acá es lo que John Wycliffe ha llamado, no solamente en realidad, pero aquí está el principio o la acción incluso de infinitud del acto. Bueno, uno discuten esto, ¿está en Santo Tomás? ¿No está en Santo Tomás? Uno lo discuten, creo que Wycliffe, con buenos motivos, muy buenos motivos, va a decir, mira, está, si no formulado explícitamente, casi explícitamente, y en cualquier caso, lo aplica con mucha frecuencia, y creo que este es uno de los textos en los cuales lo aplica, ¿no? Y básicamente va a decir, todo acto, y con el Whipple, no recibido es infinito, o todo acto de suyo es infinito. Acto, acción, aquí son casi lo mismo. Y si se da de modo finito, es porque se recibe en un sujeto distinto. Suele poner el ejemplo del calor, si hubiese una especie de calor autosustentado, bueno, no tendría ningún límite en cuanto a calor. Pero es limitado porque se da una piedra, en el agua, en el metal, etcétera, según la capacidad de cada uno, básicamente. Bueno, Santo Tomás dice que se aplica a cualquier actividad en definitiva. Vittoria, vamos a ver, acoge este principio, pero en mi opinión se queda corto y no lo entiende del todo bien. Bueno, vamos adelante entonces. Algunos textos, pronto voy a alcanzar a leerlo. Y después, bueno, paso a comentar algunos caracteres generales del comentario vitoriano. Primero, de la cuestión 54, artículos 1 al 3, tiene aproximadamente 4.000 palabras.
transcribí esa parte, algo voy a mostrar acá. Si detectan una errata, el problema no lo explico. No. También pueden atribuir algo, por supuesto, ¿no? La cuestión 77 tiene a su vez también unas 3.600 palabras, o sea, unas 8.000 palabras, un artículo, en fin, publicable. No sé si publicable, porque como vamos a ver. Bien, después hay que añadir, como es habitual, no es solo un comentario, sino que es una distinción del tema mismo. Hay comentarios como los de Cayetano, de Ferrara, que dicen, bueno, ¿qué es lo que quiere decir Santo Tomás acá? Y en eso se centra, y es muy valioso. Victoria entra en el tema que es lo que le interesa, no solamente aclarar a Santo Tomás, sino tratar el asunto mismo. Diría que, y esto ciertamente no puedo fundamentarlo, hay que acreditarlo con la lectura directa del texto, los argumentos son múltiples, son, en fin, abigarrados, en muchos puntos poco claros, y diría también que en puntos importantes no entiende bien el punto de Santo Tomás, ni tampoco de Cayetano. En algún sentido, esto a veces se puede atribuir a que es el estudiante que toma apuntes, el que no entendió bien, y sí, es un peligro que lo juzguen a uno por los apuntes de los estudiantes o de quien sea, pero también hay momentos en los cuales queda claro que no, que la estructuración, lo que se va diciendo, el estudiante no lo pudo haber inventado por completo. Uno puede encontrarse con casos así, pero no es lo habitual. Bien, entonces en ese sentido yo sí me atrevería a decir que Vitoria, sobre todo en temas de metafísica o más abstractos, no tiene la claridad, ni la finura, ni la altura especulativa de un domingo de sol, ¿no? Eso lo he defendido antes y en este punto, Bonaparte Martín, la mañana. Bueno, en estos puntos yo creo que Vitoria es el discípulo y Soto es el maestro, ¿no? Es encontrar cosas en Soto que después aparecen en Vitoria y nos dice, sí, va en la línea, pero no lo recoge del todo bien. Porque vivieron juntos y claramente había intercambio ahí, ¿no? Bien. Después, una cosa interesante es que trabaja Vitoria, sobre todo en ciertos puntos, con una especie de doble vertiente, y ahí sí se ve que pasa, que ocurre, que presta mucha atención al nominalismo, o a las corrientes de su época, no solamente nominales, también escotismo. Y es que, por una parte, trata ciertamente de las cosas, ¿sí? Ser, sustancia, potencia, acción u operación, y habla de argumentos que se refieren a eso, pero también discute acerca de la forma adecuada de hablar de estas realidades, incluso bajo doble supuesto. Bueno, suponiendo que tengan razón los que niegan toda distinción entre potencia y operación, bueno, ¿cuál es la forma correcta de hablar de esto? Y adelante considera que muchos nominales abusan realmente del lenguaje y lo critica duramente por eso. Bueno, entonces esa doble discusión se va dando. Bueno, en fin, aquí adelantando algo para que se vea un poco más en concreto. Entonces, suponiendo que las potencias del alma, inteligencia, voluntad, fuesen realmente idénticas a la sustancia del alma y por tanto idénticas a sí, sería correcto decir que el intelecto quiere, que la voluntad entiende, y todo ese tipo de intercambios, porque se supone una identidad real y de fondo. Bueno, los nominales van a decir, sí, se puede conceder eso, se puede hablar así, y después explican en qué otro contexto no, y por qué no se hace habitualmente, etc. Bueno, Victoria va a ser muy crítico respecto de eso. Y también otro punto importante respecto de esto es que termina también decantándose por una de las alternativas en función de que es más congruente con el lenguaje que también el análisis del lenguaje para él termina siendo un criterio relevante para decidir no solamente cómo se debe hablar de estas cosas, sino cómo son las cosas en sí mismas. Bien, después, bueno, algo que se me puede mencionar, ¿no? También tiene el sabor típicamente victoriano de la viveza, de la irreverencia, ¿no? Del desparpajo. Usted puede ver ahí, en fin, un momento dice, propone que efectivamente la potencia debe ser distinta de la sustancia, puesto que cumple con la definición de la cualidad, o la segunda especie de cualidad que señala Aristóteles, y por tanto hay una distinción real. Dice, bueno, Ockham y Gabriel dicen que esto es un error en lógica. Es como que se enoja, o habla con los estudiantes, nos parece despertar un poco,
y dice, bueno, dicen que es un error de lógica afirmar que es una cualidad distinta. Pero en realidad lo que es un error de lógica es usar predicados que son quimeras, es decir, la voluntad entiende, el entendimiento quiere, etc. ¿Sí? Se pone firme, ¿no? Después, a propósito de esto mismo, dice en algún pasaje, bueno, y este Occam y Gabriel pretenden enseñarnos a hablar y que tenemos que hablar de esta forma o de esta otra, y también se opone a eso, ¿no? En fin, ahí, como digo, esto es típicamente vitoriano, y para mí es un argumento para decir que es auténtico de Vitoria, porque en otro momento uno se encuentra con frases acerca de Cayetano. Aquí también va a decir, mira, Cayetano dice muchas cosas, en fin, no se entiende muy bien, yo conjeturo que se refiere a esto, ¿no? Tiene sentido. En otros pasajes, no aquí que le he leído, dice, bueno, aquí Cayetano dice caequita, chechita. ¿Qué quiere decir con esto? Quiere decir, se enceguece, no sé, pero en su momento me sonó parecido, y puede que sí, a chochea, sentido de que ya estaba un poco viejo y decía cosas que no eran todo coherentes, ¿no? Bueno, y cosas así. Cayetano metafisiza, no sé bien qué dice, y en fin, no hay que ser tomistas cabezones sin entendimiento también, lo va añadiendo por ahí, entonces tenía este carácter de viveza la lección vitoriana, y aquí también se nota. Bien, otro punto importante, y espero que puedo ir ilustrando esto un poco en la lectura de algunos textos que traje, es que su forma de argumentar es explícitamente dialéctica. Aquí tal vez hace falta aclarar, y perdónenme si no hace falta, y estoy diciendo algo que ya todos o la mayoría saben, entendiendo por argumentación dialéctica la que se distingue de la argumentación científica, obviamente demostrativa, que parte de principios ciertos y que va, en fin, pues, según arreglos a figuras lógicas también necesarias, va extrayendo conclusiones, en fin, la argumentación dialéctica tiene mucho más que ver con admitir ciertas premisas que son plausibles pero no necesarias, y después ir aplicando los principios de deducción que tienen que ver también con analogías, con contraposición, reducción al absurdo, etc. Que tienen, por tanto, otro carácter y siempre tienen un elemento de incerteza. Bueno, a veces lo dice prácticamente de manera explícita, y otras veces también, es parte de la viveza, propone un argumento y dice, tú me dirás tal cosa, y yo te respondería esto, y tú me dirás esto, y yo te respondería esto otro. Y entonces tú te estás contradiciendo. Si me dices esto, te estás contradiciendo. Bueno, ese era el juego lógico de las obligaciones, esa parte de la formación lógica que había, y era una especie de juego, una competencia de preguntar, responder hasta lograr que el otro se contradijera. La parte de la formación lógica, pero era un juego, ¿no? No tenían Nintendo, parece que medieval, y tenían que hacer estas cosas. Bueno. Bien. Muy bien. Y de hecho, en el tema de la identidad y distinción del alma y de las potencias o facultades, admite explícitamente que las dos alternativas son defendibles. Dice la posición de, llamémoslo ahora sí, ya no me acuerdo usar la palabra, pero bueno, de los nominales, dice, es muy plausible, es muy probable. Le critica el modo de hablar. Es muy plausible, es muy probable. Dice, yo no la acepto, dice, porque me parece menos concordante con los antiguos, ¿no? Es un elemento relevante para él. Va a decir también, me parece más concordante con la forma corriente de hablar, y por eso la de Santo Tomás me parece más probable. Pero después añade casi como, en fin, una especie de Cristo renegación. Dice, pero la de los nominales es en verdad muy probable. Valde probables, o valde plausibles. Bueno, entonces uno se encuentra con esto y tal vez, aunque no alcanza a leerlo todo directamente, uno dice, bueno, Vitoria aquí se ve que está trabajando no como lo hizo Capriolo, no como lo hizo Cayetano, no como lo va a hacer el Carradiense, el Ibáñez, ni nada, sino que pone en juego esto y lo va echando a andar y se toma en serio, ¿no? Para volver a esto, las propuestas de los nominales, al punto de que, en fin, de manera críptica o no críptica o lo que sea, abandona la tesis de Santo Tomás y en los textos estudiados lo que hace es interpretarlas en un sentido, por decirlo así, débil, en contraposición a los tomistas que la interpretan en el sentido fuerte, el mismo tema de la distinción real, esencia y acto de ser, de manera que, si la pregunta era, bueno, ¿cómo se comporta Vitoria respecto de sus maestros en París, nominales,
la forma en la cual se debatía, la forma en la cual se argumentaba. Yo, una de las cosas que puse en el abstract que envié, y es que efectivamente se puede argumentar que su trabajo era muy del siglo, muy del siglo XIV, muy del siglo XV en este aspecto. Bien. Bueno, después, otro punto. Aquí ya temas generales, y no son tan generales de lo que yo desplegaba, se me acaba el tiempo. Es que los argumentos de Santo Tomás son estrictamente metafísicos, y a priori, no podría decir demostrativo, etcétera, no sé, pero son estrictamente metafísicos, no recurre a observaciones particulares, concretas, mientras que Vittoria sí dice, bueno, esto se puede explicar de dos formas, una forma física, que es clara, y una forma metafísica. Entre paréntesis, se subentiende, no es clara. Y después dice, y Santo Tomás desarrolla la idea, y seguramente Santo Tomás lo entiende de modo metafísico. Ergo, Santo Tomás, lo que no es claro. Bueno, y efectivamente son textos que son oscuros, que son difíciles, que son poco claros, y por eso muchos comentadores los pasan rápido y, en fin, no se complican. Bien, ya, entonces, bueno, ahí me salté un orden. Y ahora sí voy a comentar algunos aspectos concretos del comentario de Vittoria, ¿no? Bien, un punto. En la cuestión 54, artículo 1, comienza diciendo que la pregunta acerca de si, solo que reitere, acerca de si entender se identifica con la sustancia, el ángel o la acción con la sustancia, dice lo siguiente: esta cuestión no ofrece dudas apud filosofantes, para los filosofantes. Bueno, ¿quiénes son los filosofantes en español? Ahí averigüé y hay un artículo de Ken Gibson que investiga muy minuciosamente este tipo de términos curiosos. Bueno, dice, son los teólogos que hacen demasiada filosofía en sus comentarios, y no solamente porque intentan filosofar acerca de la Trinidad, sino que se desentienden un poco de la teología y van y hacen filosofía directamente. Entonces, efectivamente, alguien que no le interesa demasiado la teología o mucho más la física, este tema no es relevante para él. Pero, sin embargo, aquí lo que se va diciendo en definitiva es que para el teólogo sí puede ser relevante la pregunta de si en el caso de la suprema de las criaturas no se podría dar que participara también de la reflexión divina de esta absoluta simplicidad de sustancia, potencia, operación. Dice Vittoria, por eso Santo Tomás se ocupa de este tema. Es plausible, ciertamente, y refuerza la idea de que se está aquí frente a una metafísica del ente finito y por eso le interesa, ¿no? La cosa que digo también entre paréntesis. Este texto de la suma teológica prácticamente no tiene paralelo, ¿no? A la lección lorina y a las reproducciones más parciales. Acerca de cualquier cuestión, te dicen lugares paralelos y te mencionan 10, 15, 20, o 4, o 3, etc. Aquí hay una sola referencia paralela, que ni siquiera es del todo clara, a un opúsculo, y para los artículos que vienen no hay ninguno. Bien, el tema de las potencias del alma, sí, pero aquí estas primeras cosas son muy peculiares del asunto, ¿no? Como digo, para mí es significativo. Bien, aquí solo cita a Marsilio, que niega la identidad, y luego solo explica el texto de Santo Tomás. Y por eso Vittoria advierte, bueno, aquí Santo Tomás parece explicar lo desconocido, ¿sí?, por algo más desconocido. Y entonces esto requeriría ser aclarado, porque dice Vittoria, todos admiten la conclusión. ¿Quién va a afirmar que el acto de entender es la sustancia misma del ángel? La potencia puede ser, pero el acto de entender, bueno, entonces, pero niegan la razón. Bueno, ahí John May, para hacer la alusión, trata de este tema. No sé si es el único pasaje o no, pero lo trata en el segundo libro de la sentencia, la descripción 16, creo que es cuestión única, hay 3 artículos, si no me falla la memoria. Bueno, y a propósito de estas argumentaciones, dice, bueno, estas las defienden ahora solamente los tomistas y no salen de los conventos de los dominicos salvo para ser refutadas. Bueno, y ahí avanza. Bueno, perfecto. Y entonces dice Vittoria, dice, digo que estas razones pueden entenderse claramente
de un modo físico y claro, de otro modo metafísico, como ya acabo de decir, y no claro, ¿no? Bien, y efectivamente la explicación que da Vittoria, la cual le parece clara, acerca de que si fuese idéntica la sustancia y el acto, se estaría frente a un acto puro, bueno, él interpreta en sentido muy físico, ¿no? Es decir, mira, es como si el movimiento de los cielos estuviese en acto puro respecto los cielos en acto puro respecto del movimiento, pero es constante, y no así los objetos próximos a nosotros, que se mueven a veces sí y a veces no, y entonces lo interpretan en esa línea. Es decir, la prueba de que no es acto puro es que a veces está en acto y a veces no, y el argumento de Santo Tomás no va por ese lado, entre otras cosas porque no permitiría decir mucho acerca del ángel, que es desconocido. Bueno, bueno, efectivamente, ahí el carácter, y aquí sí admito que puede ser un fallo del apunte del estudiante, va a decir Vittoria, o el texto le atribuye a Vittoria a decir que es imposible probar la realidad de un accidente más que por su aparición y desaparición en un sujeto. Y en metafísica eso no se suele decir así, por lo menos, ¿no? Bueno, de ahí que se vea después por qué, después siempre es un gozo que la potencia sea idéntica a la sustancia, no lo sea. Bueno, todo de alguna forma va a cuadrar. Muy bien. Después, aquí, se ve un texto que puede ser relevante leer. No, ahí está. Bien. Avanzo y después luego calzar con los textos, ¿no? Bien, efectivamente, en la explicación metafísica, de alguna forma, propone una objeción, ¿no? Sí, dice Santo Tomás, se puede exponer el texto metafísicamente y tal vez así lo entendió Santo Tomás. Dice, y se argumenta contra esta conclusión. ¿Por qué? Dice en efecto Santo Tomás que es imposible que la potencia sea su acto, en lo cual parece incluir una repetición del principio. Pues nosotros investigamos si la potencia intelectiva del ángel es su sustancia y su acto, y asume algo a favor de la premisa mayor que ya está dicha. Bueno, y esta tesis, aquí, en fin, esto es como la editora aquí, alguna vez lo dije, como ir a un cumpleaños y llegar al cumpleañero, ¿no? Porque efectivamente me parece que hay elementos defectuosos en la exposición. Dice, no, porque Santo Tomás primero pone la conclusión y después pasa a demostrarla. Entonces, no es una petición de principio, justamente, está adelantando la conclusión, ¿no? Antes de argumentar. Bien, y asume como premisa mayor aquello, efectivamente, que es imposible que alguna criatura sea su operación y que la potencia sea su acto. Y aparte parece falso, y esto es patente por el hecho, por la potencia de Dios, siempre hay consistencia sintáctica total, por el hecho de que la potencia de Dios es su acto, ¿no? En contra, dirás que aquella misa mayor se entiende acerca de las criaturas. En contra, sería una petición de principio, puesto que efectivamente de eso es de lo que disputamos, de las criaturas y no de Dios. A saber si en las criaturas son lo mismo o no el acto, la sustancia y su acto. Se va siguiendo, ¿no? ¿Sí? Ya, muy bien. Perfecto. ¿Cómo estoy de tiempo? ¿Mal ya? ¿Pasado? Perdón, me he perdido. Sí, Sí, pero que me he perdido ahora que se ha empezado. sí. Yo creo que ya más faltaba 5 minutos. 5 minutos, muy bien, para ir cerrando, ¿no? Bien, en el artículo 2, que tal vez el que pareciera en sí mismo más claro, pero más misterioso de por qué les interesaría en especificarlo, que es el tema de si el entender es el ser, ¿no? El existir. Bueno, simplemente sintetiza la conclusión de Santo Tomás, sintetiza bien, y después añade un excurso curioso que no sé por qué está ahí, acerca del tiempo discreto en los ángeles, el tiempo continuo.
La verdad es que para mí es una curiosidad de por qué aparece eso ahí, ¿no? Bien. Y en cambio, ya entrando en el artículo 3, que es justamente el de la distinción de sustancia, potencia, y que después es aquí donde va a desarrollar el tema adelanta acá el tema de la distinción entre el arma y sus potencias, va a decir que es una cuestión muy frecuentada entre los doctores. Estas y las potencias se distinguen del arma y entre sí. Bueno, y aquí diferencia dos cuestiones. Primero, si la propia pasta o accidente propio se distingue del sujeto, y otra, si las potencias se distinguen del arma. Parece que ambas cuestiones se habían mezclado, ¿no? Bueno, las potencias operativas son un accidente propio, es como una especie de tecnicismo, en fin, lógico, metafísico, y entonces se circunscribía el tema de las potencias en la discusión bajo el gran acápite del accidente propio o no. Pero bueno, entonces él lo diferencia, ¿no? Bien, ahí presenta los diversos pareceres. Según Vitoria, solo Santo Tomás Durando, de aquí Egidio Romano y Tomás de Estrasburgo, Argentina, defienden. Durando lo hace por otras razones, ¿no? Durando, recuerdo, va a decir que el intelecto y la voluntad no se distinguen, pero sí las potencias del alma que tienen que ver con lo orgánico. Eso es una razón. Bien, y aquí lo curioso es que, bueno, en fin, esto no sé decir, ¿no? Esto dice Santo Tomás lo prueba de manera general, prueba Santo Tomás de manera general que ninguna potencia operativa de la criatura es su sustancia. Y lo prueba suponiendo, bajo el supuesto de que hay un doble tipo de acción, la que es transitiva, se puede traducir así, la que sale fuera, como el quemar una cosa a otra, como el moverla, etc. Y la que es inmanente, la que queda en el sujeto, como el entender que se da solamente en el sujeto o el querer, etc. Y entonces argumenta así: toda potencia operativa hacia afuera se distingue de la sustancia. Eso le parece claro a Santo Tomás y efectivamente dice eso. Después dice, por lo tanto, la potencia operativa ad intra, inmanente, también ocurre en ese caso. Bien, el antecedente es manifiesto, puesto que, y ahí con algunos ejemplos, el fuego, el sol, el agua, etc., actúan hacia afuera por alguna potencia y es distinta de él, no fundamenta mucho más. En fin, y la consecuencia que tendría que ver con si ocurre esto en las acciones hacia afuera, también ocurre en las acciones hacia dentro, dice, la consecuencia se prueba porque aquella sustancia inmediatamente sería por qué aquella sustancia puede operar inmediatamente hacia adentro y no hacia fuera. Argumento que no hay diferencia entre la operación transeúnte y la inmanente, sino más que en la primera el sujeto está afuera y en la segunda dentro. ¿Y qué diferencia hace esto para que la sustancia actúe directamente por sí misma en un caso y no en otro? Por tanto, es un argumento, vamos a decir, también dialéctico, por analogía, que es el ex paritate ratione. Bueno, en este caso es claro, en el otro debería serlo también porque no se ve ninguna razón en contra. No es una estructura específicamente demostrativa. Bueno, con este argumento tenemos un problema, ¿no? Primero que no es Santo Tomás. Santo Tomás lo usa en el artículo anterior, y ustedes se confunden y lo trae en relación a esto, para esto. Y lo segundo es que el argumento de Santo Tomás no es por paridad de razón, es algo distinto. Dice, hay dos tipos de operación, la transitiva y la inmanente. En la transitiva, argumento que no se puede dar por tal motivo. Y el inmanente no dice, tendría que ser lo mismo. Dice, ofrece otro motivo, que tiene que ver con la infinita apertura del acto de entender, que no se condice con la finitud del ser de la sustancia, etc. De manera que aquí uno se encuentra con esto. En fin, ya me siento incómodo, ¿no? Estar exponiendo estas cosas, pero digo, ¿qué pasó aquí en historia? ¿O es un sustituto? ¿O no preparó bien la clase? Cosa que también le podría haber ocurrido, o no es un tema de su interés, en fin. Bueno, y aquí venía esta idea. Además, el intelecto y la voluntad son una natural potencia o impotencia. Es una abreviatura de la definición aristotélica de la segunda especie de cualidad. Por tanto, son cualidades.
Por tanto, sus subentendimientos son distintos de la sustancia. Responde Ockham y Gabriel que el argumento procede de la ignorancia de la lógica. Bueno, y tiene sentido los nominales, puesto que diferencian entre lo que es el uso lógico de la categoría del uso metafísico, ¿no? Desde el punto de vista lógico, sí, pertenecen a distintas categorías, pero que eso conlleva una distinción real, no significa no entender de qué se tratan las categorías, ¿no? Bueno, aquí está cuando él se molesta un poco y dice, por lo tanto es ignorancia pensar que las cualidades se distinguen y es ciencia lógica decir que no se distinguen. Bueno, ciertamente pensar que los predicados son quimeras, esa no es buena lógica. Bueno, y aquí viene un punto. La consecuencia, ciertamente, la que él defiende, tiene apariencia, es decir, es plausible. Es plausible. Bueno, y así va avanzando. También a propósito de la forma dialéctica de argumentar y de cierta forma, en esto me parece muy plausible lo que hace Victoria. Es decir, mira, la verdad es que si creemos que aquí estamos hablando de argumentos súper demostrativos y nos empeñamos, nos forzamos una posición de trinchera, nos estamos engañando. Cosas que en filosofía se argumentan con certeza apodíctica son muy poquitas, si es que hay algunos, ¿no? En ese sentido me parece honesto, Victoria, de decir, mira, los nominales proponen esto, es muy plausible, tiene mucha razón, eso también es plausible, bueno, hay que ver cómo nos decantamos, ¿no? Y en este contexto, bueno, vuelvo a lo anterior, a hacer una conexión con John May, perdón si estoy saltando de una cosa a otra, ¿no? Victoria va a decir finalmente, lo que yo defiendo, Santo Tomás, es más acorde a lo que decían los antiguos. Subentiéndase San Agustín. Una parte importante de estas cuestiones es interpretar lo que dice San Agustín acerca de el alma, la inteligencia, la voluntad, la memoria, que dice que son una sola sustancia, que son inseparables, etc. Bueno, dice Victoria, esto es más acorde con los antiguos y por tanto no decanto por esto. El argumento dice, pero será un poco débil. Bueno, sí, a lo mejor es lo que hay. Pero lo curioso es que John May hizo lo mismo, pero a favor de la identidad de sustancia y potencia. Dice, y esto es mucho más conforme con lo que dicen los antiguos. Por tanto, también de su otro lado, los moderni, llamados así, también le interesaba mostrarse en continuidad con la tradición. Y May posiblemente tiene razón, esta distinción como estratificada entre sustancia, accidente, operaciones, etc. Bueno, no podría ser una innovación, sí, de Aristóteles, de los aristotélicos, ¿no? Y eso no es Agustín, no es, en fin, posiblemente muchos de los padres de la Iglesia, ¿no? Ya, aquí con esto voy cerrando sencillamente para poner otro ejemplo, ¿no? Gabriel responde, aquí corrijo, como obligado por el argumento, que Tomás entiende por lo que él ha ido señalando, varios, haciendo la calculación, contra la opinión de San Tomás, argumenta que no debe ponerse pluralidad sin necesidad. La famosa navaja de Ockham, que no es de Ockham, pero aquí se ve el Lemes, ¿no? Bueno, entonces dice, sí, da muchos argumentos a favor de que hay multiplicidad, pero de todas formas no hay que aceptarlo porque no son necesarios. Bueno, nuevamente, de perspectiva de plausibilidad, dice, sí, no hay un argumento para poner las potencias como algo distinto que convenza, es decir, que sea totalmente conclusivo. Pero sí respondo que ya se ha mostrado, los argumentos que él ha propuesto y que aquí no podía colación, que hay una necesidad respecto de ello propia de un argumento que es convincente. Por tanto, efectivamente, cuando se dice no hay que multiplicar las entidades sin necesidad, es decir, perfecto, pero ¿de qué necesidad estamos hablando? ¿De una necesidad apodíctica? O si hay argumentos plausibles de lado y lado, bueno, están dispuestos a admitir que hay pluralidad, ¿no? En el sentido, una matización de la navaja en función de argumentos que se van sencillamente confrontando, ¿no? Perfecto. Bien, y aquí sí cierro con esto, porque yo lo había anunciado. Dice, aquí, perdón, estoy con el cursor ahí, no sé si se ve. Deben distinguirse dos cuestiones. La primera, de re, acerca de la realidad. Y digo que la opinión de Gabriel y de nosotros, Gabriel Biel, nominal con esta etiqueta que ya temo utilizar, y de nosotros, es muy probable que las potencias del alma no se distingan de ella. Aunque pienso que es contra la opinión de los antiguos. Es contra la opinión de los antiguos, como digo, no hay total coherencia sintáctica, que son verdaderas virtudes del alma, distintas de ella,
Y por eso pienso que lo opuesto es más probable, termina decantándose por la opinión de los antiguos. Pero esta es muy probable, ¿no? En fin. Y sin embargo, estos abusan del modo de hablar y, aquí también se queja, ofrecen distinciones, las cuales, una vez asignadas, cierran el lugar a la disputación, a que se pueda discutir con ellos. Dicen que el intelecto es el alma, y la dificultad es si el intelecto es el alma, y ponen, y básicamente dice, y esto lo ponen por definición. No logro ver cómo explicar esto, pero efectivamente puede tener buena parte de razón, ¿no? En esta suerte de reducción ontológica a través de una reformulación lógica, que no es muy crítico. Sí, parecería que de repente dicen, mira, puesto que se puede reformular en otros términos, entonces no hay que poner multiplicidad sin necesidad, entonces una definición de este tipo se despacha el asunto. El editor se queja y dice, mira, se refugian en la lógica y tampoco está con la lógica, ¿no? Bien, entonces bien, con esto lo cierro y espero haber mostrado, entre otras cosas, la tesitura de lo que es una lección tutoriana. Perdón, he leído muchas otras y les aseguro que son mejores, ¿no? Como ustedes también han hecho. Aquí no sé qué pasó. El bonus sumet, cuando dormita, dice el dicho. Dice el dicho. Bueno, pero la tesitura de la lección victoriana y cómo efectivamente es su forma de proceder frente a lo que era la filosofía de su tiempo, ¿no? Y por qué efectivamente se lo ha llamado, a pesar de que en otros pasajes puede ser menos aparente, un tomista abierto o ecléctico o, en fin, ahí no está Tomás Oso, pero podría haber dicho desviado. Bueno, muy bien, lo dejo ahí.